Pues vamos a iniciar la sesión de este día con el tema número 4 que corresponde a diferenciación e integración numérica. ¿Sí? Pues ese sería pues el temario, que en este caso el 4.1 pues sería diferenciación numérica, el 4.2 integración numérica y el 4.3 integración múltiple. ¿Sí? Ya el número 4 pues serían ejemplos de esto. Entonces, cuando hablamos de diferenciación numérica, pues estamos hablando en la parte práctica, el modo tradicional es cuando nosotros calculamos derivadas. ¿Sí? Acuérdense que a la diferenciación, pues en este caso estamos hablando de diferenciales, ¿no? Y pues aquí nos dice que esto es una técnica, en este caso del análisis numérico, empleada para calcular aproximaciones a una derivada, en este caso de una función en un punto dado, utilizando los valores y propiedades de la misma. ¿Sí? Recordemos que siempre yo les he comentado que cuando en métodos numéricos, cuando nosotros, o cualquier método, cuando nosotros empleamos alguno de ellos, pues siempre vamos a tener aproximaciones, siempre van a ser aproximaciones, ¿no? Algunos métodos son, pues, se logran realizar estos resultados, estas convergencias de forma rápida. Algunos otros son un poquito más tardados, algunos tienen ventajas, algunos tienen desventajas, pero finalmente cuando se obtienen esos resultados siempre van a ser aproximaciones a un valor real. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros tenemos una función y esa función, por ejemplo, la derivamos, primera, segunda o tercera derivada, y evaluamos en un punto dado dentro del plano cartesiano, o sea, imagínense ustedes, por ejemplo, que graficamos nosotros nuestra función en el plano cartesiano y pues obviamente vamos a tener una curva, o en este caso pues sí, una curva dependiendo de la función y en un punto específico, un punto de coordenadas x, y, un punto específico, pues nosotros damos un valor, lo evaluamos en la función, imagínense ustedes, y en ese punto que toca a la gráfica y trazamos una pendiente, ¿sí? En ese punto, pues se convierte en una derivada en ese punto, es decir, una pendiente que va a tocar a esa gráfica o a esa curva, nada más tocando en un punto específico. Entonces, si nosotros graficamos y utilizamos el teorema, por ejemplo, de Pitágoras, pues vamos a generar un diferencial, ¿sí? Y ese diferencial, pues, prácticamente es el que nosotros vamos a utilizar aquí. Por eso nos dice que vamos a utilizar valores, en este caso, valores y propiedades de la misma, o sea, está refiriéndose a valores que vamos a obtener de acuerdo a un punto que se esté generando dentro del plano con la función que se esté trabajando, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto, pero ahora de forma numérica. Nosotros tenemos unas fórmulas, estas fórmulas que ustedes ven aquí, pues ya son fórmulas que nos proporcionan algunas fuentes y específicamente por ejemplo, tenemos para la primera derivada, para la segunda derivada y tenemos otros para la tercera derivada, pero yo específicamente nada más vamos a trabajar para esta clase, vamos a trabajar la primera y segunda derivada, ¿no? Por eso yo les puse aquí. Ahora, las fórmulas que aquí están ustedes viendo, ¿sí? A estas fórmulas de diferencias divididas finitas hacia adelante, es decir, el método que vamos a utilizar aquí va a ser hacia adelante, ¿sí? Y ahorita vamos a ver.
Y tenemos, por ejemplo, para la primera derivada, tenemos la derivada de una función de orden h, ¿sí? Y tenemos la primera derivada de orden h2, ¿no? Ustedes lo ven aquí, aquí tenemos el error, ¿sí? Y esto me indica el orden de ese incremento. H se refiere al diferencial, o sea, al incremento, ¿sí? Que en algunas fuentes ustedes lo van a encontrar como h y en otras fuentes lo van a encontrar como delta x, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, tenemos de orden h y de orden h2 para la primera derivada. Para la segunda derivada, pues también tenemos de orden h y de orden h2. Entonces, dependiendo del contexto del que se está trabajando, si yo les digo, a ver, apliquen la primera derivada para la función, para x función, ¿no? Ah, bueno, y les digo, pues apliquen diferencias finitas hacia adelante de orden h2, la primera derivada. Entonces van a utilizar ustedes esta fórmula de aquí, esta de acá. Pero si la indicación es, apliquen la segunda derivada de orden h, entonces tendrían que hacer esta, ¿sí? Entonces, ahí se les va a mencionar de qué, qué tipo de fórmula es la que van a utilizar, si la primera derivada, la segunda derivada y el orden, de qué orden van a utilizarla. Entonces, aplicarían una de estas fórmulas que están aquí, ¿sí? Pero estamos hablando de diferencias divididas finitas hacia adelante. Aquí tenemos lo mismo, pero hacia atrás, o sea, el método va a ser hacia atrás. Y exactamente tenemos las mismas fórmulas, bueno, no exactamente las mismas, porque cambian un poquito en este caso, su estructura, pero me refería yo a lo mismo en el caso del error, o sea, el orden en este caso de los incrementos, ¿no? Que los incrementos son las h. Entonces, lo mismo si yo les pido que calculen la derivada de diferencias divididas finitas hacia atrás, pues tendrían que utilizar alguna de estas dependiendo del orden que se les esté indicando. Y tenemos las centradas, o sea, tenemos hacia adelante, hacia atrás y centradas, ¿no? Esos son los métodos. Y bueno, pues también tenemos aquí, ¿sí? Esto sería más bien como una combinación de las anteriores. Si ustedes analizan un poquito las fórmulas, pues aquí tenemos las XY hacia adelante y las XY hacia atrás. XY hacia adelante y XY hacia atrás, ¿sí? Aquí tenemos, cuando hablamos hacia adelante estamos diciendo que estamos sumando los incrementos. Aquí en este caso sumamos incrementos y restamos incrementos, ¿sí? Porque esta es centrada. Si yo me voy hacia atrás y hablamos de hacia atrás, siempre va a haber una diferencia, es decir, va a haber siempre restas de incrementos. Aquí tenemos, los incrementos están restando una o dos veces, ¿sí? Porque es hacia atrás. Y si yo me voy hacia adelante, pues esto va a ser una suma. Se están sumando los incrementos. Esto quiere decir que el valor de x o el valor del punto o el valor, bueno, sí, el valor de x, pues vamos a sumarle los incrementos. Los incrementos son las h's y las h's, pues prácticamente tanto x como h se les va a dar un valor, ¿sí? Y ya dependiendo de sus valores, pues son los que vamos a sumar si es hacia adelante, a restar si es hacia atrás y en la combinación de ambas si es centrado, ¿no? Entonces prácticamente aquí no hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a utilizar fórmulas dependiendo de lo que se esté pidiendo, ¿no? Aquí nada más quiero anotar una diferencia que, por ejemplo, para la primera derivada tenemos en este caso, para la primera derivada, pues el orden es de segundo orden y de orden 4. Y para la segunda derivada también de orden 2 y de orden 4, ¿sí? Para el caso de las centradas. Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo de esto para que ustedes más o menos vean cómo funciona. Ahora, quiero que noten algo, jóvenes. Aquí, por ejemplo, las fórmulas
pues va a haber unos pequeños cambios en las fórmulas en cada uno de los métodos, o sea, si es hacia adelante, si es atrás o si es centrado. Aquí lo que quiero que noten ustedes es que el valor de x, cuando nosotros tenemos f de x subíndice y, significa que estos valores van a tener, pues y, acuérdense que ustedes que es un contador, o sea, van a ir variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor de f de x y más 1, estos son los valores que yo necesito obtener, ¿sí? Por ejemplo, x subíndice y más 1, ¿qué valor se va a tener aquí? ¿O qué valor debo de encontrar aquí? xy subíndice 2, más 2, perdón, pues también necesito el valor, este valor de acá, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, estos para los positivos hacia adelante y estos para los negativos hacia atrás, ¿sí? Y ya para esta, que es la centrada, pues estos valores de alguna manera nosotros ya los vamos a tener si los calculamos hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Porque es la combinación de los dos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que lo que vamos a hacer ahorita, pues lo vamos a hacer por partes. Es decir, vamos a obtener los valores de estas x, o sea, vamos a obtener los valores de xy más 1 y de xy menos 1 y de xy más 2 y de x subíndice y menos 2, todos esos valores, o sea, todos estos valores de las x, ¿sí? Que se suman y que se restan, los vamos a obtener para después nada más sustituirlos en estas fórmulas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Aquí tenemos ya el ejemplo, dice acá, use aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante. Fíjense muy bien, nos está pidiendo las diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás, ya estamos hablando los dos, y aquí nos está diciendo que de orden H2, ¿sí? De orden H2, ya nos está diciendo, entonces, si es de orden H2, vamos a utilizar, esta es acentrada. Esta, por ejemplo, bueno, vamos desde acá, si es de orden H2, sería esta fórmula de aquí, esta de acá, ¿sí? Porque esta es de orden H2 para la primera derivada. Y también nos está diciendo de hacia atrás, entonces de orden H2, estamos hablando de esta fórmula, ¿sí? Para la primera derivada hacia atrás. Hasta este punto, esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Y una aproximación de diferencia centrada. Aquí nos está hablando de la centrada de orden H4. Para estimar la primera derivada de esta función. Entonces, la centrada de orden H4 sería esta de aquí, ¿sí? Esta de acá. Estamos hablando de la primera derivada, porque el problema aquí nos lo está diciendo, ¿no? Para estimar la primera derivada de esta función. Y aquí viene lo importante, ya nos están dando un valor para x, es decir, x va a valer 0.5. O sea, en este punto, cuando x vale 0.5, 0.50, vamos a obtener una aproximación en este punto de la derivada de esta función. Y los incrementos van a ser de 0.25. Y los incrementos van a ser por el lado hacia atrás, es decir, van a ser, perdón, hacia adelante, van a ser hacia atrás y van a ser centrados. Son tres métodos que vamos a aplicar aquí, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de x es 0.5 y el valor de h es 0.25. H son incrementos, ¿sí? Son incrementos. Y también se puede, o si a ustedes se les suena familiar, sería como el delta x. Muy bien. La función es esta, una función muy, pero muy sencilla, que, pues bueno, al derivarla, pues esto es muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya nos están dando el problema y nos están diciendo qué método vamos a utilizar. Entonces va a ser hacia adelante, hacia atrás y centrado y nos están diciendo de qué orden, ¿sí? También nos están dando el valor inicial en x y los valores en este caso, del incremento. Entonces vamos a continuar. Y aquí tenemos ya las fórmulas, ¿sí?
Este material se los voy a subir a plataforma y les voy a pedir por favor que lo revisen. Ahorita les voy a pedir que me pongan atención porque les voy a explicar cómo se desarrolla y ya ustedes nada más en plataforma lo revisan, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí ya les estoy poniendo las fórmulas que van a utilizar, es decir, primera derivada, ¿sí? La primera derivada, y aquí les estoy poniendo el método. Por ejemplo, la primera derivada para el método hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante de orden H2. La primera derivada para el método hacia atrás de orden H2. Entonces, estas son las fórmulas. Y la primera derivada para el método centrada de orden H4. Entonces, aquí yo les estoy poniendo ya las fórmulas que se van a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar, de acuerdo al problema, lo que nos esté pidiendo, ubicar qué fórmula o identificar qué fórmula es la que vamos a utilizar, ¿sí? De acuerdo a lo que el problema nos esté pidiendo. Entonces, las fórmulas son estas de acá. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es obtener la derivada. Es decir, vamos a derivar la función que nos están dando, ¿no? Esta es la función y la derivada de esta función sería esto de acá. Es decir, esto ya no tengo que decírselos porque esto es un tema que ustedes vieron en cálculo, ¿no? Entonces, esto quedaría como menos 4x cúbica. La siguiente quedaría como menos 0.45 x cuadrada y menos 1x y la siguiente quedaría como menos 0.25, ¿no? Entonces, esta sería la derivada. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la derivada. Una vez que nosotros tenemos la derivada de la función, fíjense muy bien, una vez que calculamos la derivada, pues ahora lo que vamos a hacer es evaluarla. Es decir, acá nos están dando el punto, es decir, x vale 0.50 o 0.5. Entonces, ese valor lo vamos a evaluar en la derivada de esta función, es decir, derivamos y en la derivada vamos a meter este valor y este valor va a ser de menos 0.9125. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor verdadero, ¿sí? En esa función, en la derivada. Ahí está, si nosotros ponemos 0.5 en cada uno de estos, pues me va a dar este valor, ¿sí? Ahí está, menos 0.9125. Muy bien, ya tengo el valor verdadero para que yo pueda comparar. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer acá, fíjense muy bien, aquí se los voy explicando para que ustedes lo vayan entendiendo. Necesitamos calcular los valores de las x, ¿sí? De las x. Y aquí les estoy diciendo que xy, ¿sí? Vale 0.50. ¿Por qué? Porque ese es el valor que se puso inicialmente acá. Vamos a verlo. Aquí. Esta x vale 0.50. Y de una vez vamos a tomar este valor del incremento, que sería 0.25. Allá tenemos valores, estos valores, ¿sí? Lo vamos a evaluar en este punto. Entonces, aquí yo les estoy explicando cuánto vale la x, ¿no? Perdón. Y cuánto vale la h. La h es el incremento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el valor de x, ¿sí? Menos 2 veces el valor de h, es decir, para la diferencia hacia atrás, entonces aquí tendríamos que nosotros hacer, fíjense muy bien lo que vamos a hacer aquí. Significa que el valor de x le tengo que restar 2 veces el valor de h, ¿sí? Cuando yo tengo esto, por ejemplo, xy menos 2, este menos 2 significa que le voy a restar 2 veces el valor del incremento al valor de x. Y aquí lo tenemos. Aquí tengo un pequeño error. Yo puse 50, pero es 0.50, que es este de acá, ¿sí? Entonces, para este ejemplo. Entonces sería, si el valor de x vale 0.50 y le resto 2 veces el valor de h, ¿h cuánto vale? 0.25. Entonces sería
punto 50, acuérdense que aquí es punto 50, menos punto 25 más punto 25. ¿Por qué? Porque es dos veces el valor de h, ¿sí? Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque pues obviamente punto 50 más punto 50 son 50. Entonces 50 menos 50 pues es 0, ¿sí? Entonces, estos valores que están aquí, por ejemplo, xy menos 2, xy menos 1, xy más 1 y xy más 1, estos valores de acá, ¿de dónde los estoy obteniendo? ¿O por qué debo de obtener esos? Bueno, esos valores los estoy obteniendo porque esos valores son los que yo necesito sustituir aquí en la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, x subíndice y más 2, x subíndice y más 1 y xy, pues xy es el valor de x. Estos valores son los que yo necesito para sustituirlos aquí, entonces necesito calcularlos. Acá, por ejemplo, aquí tengo y más 1, y más 2, perdón, y más 1. Acá tengo y menos 1 y menos 2, ¿sí? Y aquí serían todos los valores que yo necesito, todas estas x, necesito encontrarlos para poder después sustituirlos en las fórmulas que están aquí. Entonces, por eso acá, en esta parte, todos estos valores se calculan y ya los tenemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, xy menos 2 significa que xy vale pues punto 50 menos dos veces el valor de h, que serían punto 25 más punto 25, pues se convierte en un 0. Luego xy menos 1, entonces el valor de x menos un valor de y, perdón, un valor de h, perdón, estamos diciendo que sería punto 50 menos punto 25, pues quedaría como punto 25. Este se queda igual, xy pues vale punto 50, xy más 1, ahora aquí se suma, o sea, xy vale 50 más punto 25, pues sería punto 75. Xy más 2 significa que es xy punto 50 más 2 veces h, sería punto 50, punto 25 más punto 25 se convierte en 1. Entonces aquí nosotros ya tenemos los valores de todas las x, y aquí están, son estos, ¿sí? Una vez que ya los tenemos, procedemos a lo siguiente. Y aquí está. Dice acá, estos valores los metemos en la función original. Fíjense, en la función original, no en la derivada. Nada más tomen como detalle eso, ¿no? En la función original. Entonces, para cada una de las x. Entonces, por ejemplo, x subíndice y menos 2. Estamos hablando que vale, acá lo que vamos a obtener es y menos 2 vale 0. O sea, estos mismos valores de acá son los que yo estoy poniendo de este lado. Y si estos valores acá, por ejemplo, los metemos aquí en la función, por ejemplo, x subíndice y menos 2, lo voy a meter aquí en x, que sería 0, 0 a la 4 por menos punto 1, menos 0 al cubo por menos punto 50, y así sucesivamente, pues todo esto se cancela, esto va a ser 0, porque pues esto es 0, ¿no? Entonces 0, 0, 0, 0, y lo que va a quedar nada más es este de acá. Entonces, por ejemplo, cuando x subíndice y menos 2 es igual a 0, lo evaluamos en la función original, el resultado que me va a quedar es 1.2. Ahora, para la siguiente valor de x, xy menos x subíndice y menos 1, si lo evalúo en la función, o sea, este punto 25 lo evalúo acá, en esto de acá, en todas las x, esto me va a dar un valor de 1.103516. ¿Sí? Les voy a pedir que confirmen estos valores. Y para el siguiente valor de x, que es x subíndice y, que en este caso vale 50.50, lo evalúo acá en la función original, me va a quedar como 0.925. Igual para la siguiente x subíndice y más 1, lo evalúo acá, me va a quedar 0.63 Y para 1, también lo evalúo acá, me va a quedar 0.20. Entonces aquí yo ya tenemos nosotros los valores evaluados, ¿sí? En la función ya tenemos todos estos valores de acá. Entonces, estos valores de aquí son los que yo voy a sustituir en las fórmulas
en este caso de los métodos hacia adelante, diferencias hacia adelante, hacia atrás y centrado. Estos valores de acá. Aquí lo tenemos. Dice acá, con los valores obtenidos los despejamos en las fórmulas. ¿Sí? Aquí se los volví a poner. Estos de acá, estos de aquí, los volví a poner acá para que los tomemos de aquí. Por ejemplo, vamos a despejar esos valores en la fórmula de hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante. La fórmula es esta. Esta de aquí es la fórmula. Entonces abajo, esta es la fórmula de orden H2. Entonces aquí abajo estoy sustituyendo los valores. Por ejemplo, este. X subíndice y más 2, que sería este de acá, X y subíndice más 2, vale punto 20. Y acá lo estoy poniendo, punto 20. ¿Sí? Lo estoy nada más despejando, ¿no? Aquí. Luego, más 4 veces la función x y subíndice y más 1, x y subíndice y más 1 sería este de acá, que en este caso vale .6363.281, que es lo que yo estoy poniendo aquí. Menos 3 veces, aquí está, 3 veces la función x subíndice y. X subíndice y vale, en este caso hablaba en la función 925, entonces aquí está. Y abajo tengo 2 veces h, 2 veces h. ¿Quién es h? Pues punto 25. Entonces hacemos todas estas operaciones y esto me va a quedar como menos 0.85. Este menos 0.85 lo estoy comparando con el valor verdadero. Es decir, esto es una aproximación. ¿Sí? Esto es una aproximación. Entonces, ¿el valor verdadero de cuánto fue? Vamos a checarlo por acá. El valor verdadero es este de aquí. Es decir, en la derivada nada más, la derivada nada más me va a servir a mí para evaluar el valor, el punto, que en este caso sería este x. ¿Sí? Y nos va a dar este valor de acá. Entonces, menos 0.9125 es el valor verdadero. Y para el primer método, pues hay una diferencia, ¿no? Porque este es el valor que me dio acá. Entonces, ¿qué error tengo aquí? Ah, bueno, pues el error ustedes ya lo saben calcular. Valor actual, en este caso, menos el valor, en este caso, en este caso es el valor actual menos valor verdadero sobre valor actual. Perdón, valor actual menos valor anterior sobre valor actual. Entonces me va a dar un error aquí. Por favor, calculan y confirman estos valores. Ahora, aquí yo les estoy poniendo, porque ya les hice el ejemplo, que sustituyan en las dos fórmulas posteriores y observen los tres resultados. Es decir, este es un primer resultado, ¿sí? Que lo estamos nosotros calculando para el método hacia adelante, ¿sí? Aquí está, ya les puse el ejemplo. Entonces, así como calculamos ahora lo van a hacer ustedes para el método hacia atrás. Y nada más lo que tienen que hacer que estos valores de aquí los van a sustituir en cada una de estas términos acá. ¿Sí? Realizan las operaciones como lo hicimos acá y obviamente aquí les va a dar un resultado. Ese resultado va a ser como este de acá, que va a ser una aproximación al valor verdadero. Calculan su error y van a observar si el error es menor o mayor que en este de acá, que es el hacia adelante. Lo mismo van a hacer para las entradas. Las entradas es este de acá. Estos valores de aquí los sustituyen en estas fórmulas de acá y hacen los cálculos y van a tener una aproximación como este de acá. Entonces, una vez que ustedes ya tengan la aproximación con este que hicimos aquí, con este de acá, hacia adelante, con hacia atrás y centrada, ustedes van a comparar todos ellos y van a ver cuál de todos estos métodos se aproxima más al valor verdadero. ¿Sí? Y ellos van a decir, no, pues el método hacia atrás, o el método hacia adelante, o el método centrado. Y ya van a decirme con cuál de ellos existe una aproximación más cercana al valor verdadero, ¿no? Muy bien.
En realidad ese sería pues prácticamente los métodos para calcular la aproximación a una derivada en un punto dado. Este material lo hice con la finalidad de que, por ejemplo, yo veo mucha ausencia de ustedes en la sesión y lo voy haciendo de esta manera para que ustedes entren y revisen y puedan ir deduciendo de dónde se van sacando estos valores o cómo se van calculando, ¿no? Porque aquí les voy diciendo, ¿sí? Entonces, les hice el primer ejemplo, ya ustedes tienen que hacer obviamente en el de abajo o en los dos de abajo y contestar esta pregunta de acá, ¿no? ¿Cuál aproximación es más efectiva? Es decir, la que tenga menos error, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué lo están comparando? Bueno, pues lo están comparando con el error, perdón, con el valor verdadero que calculamos al principio, con esos valores. Si dan cuenta aquí, el primero salía .9 y algo y este sale .85, entonces hay un error, ¿no? Ahora vamos a ver qué error sale en este de acá y qué error sale en este de acá y cuál de los tres tiene una aproximación más efectiva. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Implementar, en este caso, desarrollar esta de acá y desarrollar esta de acá y contestar esta de acá, ¿no? Una vez que ya hagan eso, lo siguiente que van a hacer es hacer estos dos ejercicios de acá. Es decir, vamos a repetir el cálculo, fíjense muy bien, del ejemplo anterior, pero ahora x vale lo mismo, pero el incremento cambia. Entonces, al cambiar el incremento, cambia todo, chavos. ¿Sí? Cambia todo porque el incremento, pues obviamente o va a haber más bien un cambio en todos los valores al obtener el valor de x. ¿Sí? Porque en el anterior era .25, ahora aquí es .50, entonces cambia todo. Y con estos valores van a volver a hacer el cálculo para que más o menos vean cómo funciona el cálculo del ejemplo anterior. Esa sería la actividad que van a hacer, actividad de clase, aquí se me pasó. Y el otro ejercicio que van a hacer es sobre el anterior. Este de acá nos dice aquí que se van a calcular las aproximaciones, acuérdense, siempre son aproximaciones, por diferencia hacia adelante, nos está pidiendo, aquí nos está diciendo cuál, hacia adelante, hacia atrás, también está diciendo hacia adelante, hacia atrás, de orden H, fíjense muy bien, de orden H y orden H2. Estamos hablando de los dos para los dos métodos. Y aproximaciones miren, nos está pidiendo los tres. Hacia adelante, hacia atrás y central. Y aquí nos está diciendo que para los primeros dos van a ser de orden H y de orden H2. Y para el central de orden H2 y H4. Para la primera derivada, fíjense que aquí le está diciendo la primera derivada. Y la función es coseno de x. Esta la tienen fácil, ¿no? ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues ahí tienen que checar cuál es, ¿no? Y nos está diciendo que x, acuérdense que aquí estamos hablando de radianes. La función es una función, pues es una función trigonométrica y pues los valores que se van a tomar van a ser en radianes, es decir, pi cuartos, ¿no? Y el valor del incremento va a ser pi 12, pi doceavo. Y se está pidiendo que se estime el valor relativo porcentual verdadero para cada aproximación, que es lo mismo que yo estaba haciendo acá, ¿no? Aquí está el error. Bueno, vamos a hacer esta actividad, chavos.